De los cambios que producen arrepentimiento. Ese va a ser el tema de hoy. Los cambios que producen arrepentimiento. Y vamos a ir derecho a la palabra de Dios entonces con este tema. Los cambios que producen arrepentimiento. Derechito, el Evangelio según San Lucas. Usted lo puede ver en la pantalla, si no lo lee en su Biblia. Y dice Lucas capítulo 3, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Es una linda palabra esta en estos tiempos donde estamos llegando a fin de año, donde tenemos que recopilar todo lo que pasó en este año en nuestras vidas y delante de Dios arrepentirnos de cosas. Yo creo que todos nosotros de una u otra manera tenemos que levantar los ojos al cielo y decirle, Señor, yo me arrepiento de X cosa. Está de más decir que hoy en la televisión solo se oyen muertes, suicidios y sexo a puerta abierta. Eso es lo único que escuchamos en la televisión, muerte, suicidio, violencia, y parece que hoy matar a un ser humano no es nada. Hoy parece que un ser humano es como antes pisar una hormiga. Uno ya no tiene el valor que antes tenía el ser humano, la existencia, porque ahora se mata como si fuera cualquier cosa. Es como comerse una fruta o tomarse un café, a tal punto que las personas que hacen eso, que matan, que obran con violencia, pregúntense ustedes, ¿pueden una persona arrepentirse? ¿O debe una persona arrepentirse en cualquier caso que ocurra algo en su vida que su conciencia le determine esto no está bien? Algo yo hice mal. Arrepentirse hoy en día es un hecho cometido, puede ser algo quizás imposible de que se lleve a cabo. Por ejemplo, yo quiero mostrarles, vamos a ver hoy algunos videos para que usted entienda dónde queremos ir con este mensaje. Veamos lo que pasa con este video. Es el único recuerdo que queda en el patio de la casa. Compara, y muchas veces no es un accidente, es una negligencia. Ahora, si esto me pasa a mí, ¿yo tengo que arrepentirme o yo tengo que decir, Señor, fue un accidente y that's it? Tenemos que entender un poquitito bien lo que dice la palabra de Dios en cuanto a arrepentirse de cualquier cosa que ocurra en nuestras vidas. Las leyes hoy interfieren, la Biblia interfiere en un contexto espiritual, pero la ley interfiere en un contexto legal y nosotros tenemos que estar atentos como eso de tener niños. Aquí hay muchos que tienen padres que tienen niños, por ejemplo, llevar ese juguetito ahí en el volante, recordándose que está su hijo. Algunos se van al supermercado, dejan al hijo en el automóvil, al bebé, vuelven y lo encuentran asfixiado o cosas por así. Pero hoy solucionamos, hoy pensamos mentalmente, hacemos eso, esa conjetura. Decimos, no, esto fue un accidente, me pasó en accidente. Y las personas endurecen el corazón y no se arrepienten. No se arrepienten de un error. Ese fue un error cometido. Pudo haber sido un accidente, pero hubo negligencia de parte del Padre en alguna u otra manera. ¿Por qué razón Jesús enseña el arrepentimiento? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos de cada cosa que ocurre en nuestras vidas? Yo sé que usted se preguntará, pero a mí a veces me pasan cosas y yo no lo hago a propósito, me pasan. Bueno, ¿por qué tenemos entonces que romper o arrepentirnos con ese deseo de decirle, Señor, perdóname? Porque Dios quiere que rompamos nosotros con ese intelectualismo. Somos muy rápidos en pensar con nuestra mente y somos autosuficientes. Nos creemos muchas veces independientes y no necesitamos a Dios. Pensamos con nuestra mente, sacamos conclusiones con nuestra mente y nos sentimos autosuficientes. Y ahí viene el problema, porque les pasó a los discípulos, y vamos a ver algo interesante hoy. En Lucas capítulo 3, versículo 8, Jesús los confronta y le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y fíjese lo que le dice, y no comencéis a decir dentro de vosotros, pensando en su mente, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ustedes saben que Jesús trabajó con un pueblo farisaico, un pueblo religioso pero duro de corazón. No era sensible a la voz de Dios.
Y cuando nosotros perdemos la sensibilidad a la voz de Dios, entonces nos sentimos nosotros tan importantes y seres que podemos llevarnos el mundo por delante. Nos pasa a cualquiera eso. Les pasaba a los discípulos, les pasaba a los fariseos, les pasaba a los que le rodeaban a Jesús. Ahora, la pregunta, si yo preguntara de qué manera reaccionamos cuando Dios permite que pasemos tribulaciones y tentaciones en nuestra vida. ¿De qué manera nosotros reaccionamos? Porque Dios permite tantas cosas. Uno dice, bueno, fue un accidente, Dios lo permitió. Tenemos que entender que la palabra de Dios dice que no se mueve una hoja de un árbol si Dios no lo permite. Si no es la voluntad de Dios. En esa voluntad permisible. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos pasando tribulaciones y tentaciones en nuestras vidas? Pues muchas veces nos preguntamos molestos y quejosos, Señor, ¿por qué me pasa a mí? Si yo soy tu hijo, si yo soy un cristiano, ¿por qué a mí me pasan cosas? Nosotros pensamos que porque somos cristianos no nos van a pasar cosas. Esto es un accidente. Te puede pasar a ti, me puede pasar a mí. Pero nos preguntamos, no, yo soy cristiano, a mí esas cosas no me pasan. Y muchas veces los cristianos queremos arreglar las cosas con nuestra mente, no con nuestro espíritu, no conforme a la palabra, sino conforme a lo que nosotros pensamos, a nuestras conjeturas. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Acaso yo no soy tu hijo? Y es en ese tipo de circunstancia cuando nos damos cuenta que tenemos una idea equivocada de las cosas, porque creemos que ser un hijo de Dios quiere decir que yo estoy absento, que no me pase eso, absuelto. No me tiene que pasar eso, yo soy un hijo de Dios. Nada de esas cosas me va a pasar. Me siento fuerte, me siento como si yo estuviese al lado de Jesús sentado ahí, que nada, ningún tipo de accidentes o cosa va a pasar en nuestra vida. Sin embargo, en Lucas 3:8 se nos relata de cuando muchos venían para ser bautizados, dice por Juan el Bautista. Jesús notó inmediatamente que algunos de ellos se vanagloriaban. Recuerde que muchos eran bautizados en agua. Hoy en la iglesia tenemos muchos que todavía son bautizados en agua, no literalmente en agua, pero que no han recibido el Espíritu Santo. Que las cosas las entienden literales, que no las disciernen en el Espíritu. Y ahí es donde nosotros nos encontramos con ese problema. Ahí en Lucas 3:8 podemos ver que ellos reaccionaron, y mire cómo reaccionaron ellos. Abraham es nuestro padre. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros tenemos a Abraham. Ellos se sentían seguros que Abraham era el padre de la fe. Ellos se creían ser cristianos, pero no habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Y cuando uno no recibe el Espíritu Santo de Dios, uno no es sellado, uno no es bautizado, todas las cosas las piensa con su mente. Hay algún sentido en mi vida que ha pasado eso, pero mentalmente yo quiero discernir por qué me ha pasado. Dicho de otro modo, él les quiso decir, no piensen que por tener a Abraham por padre, transitarán un camino especial o diferente para alcanzar la salvación. ¿Qué le pasa al pueblo judío? El pueblo judío piensa que porque es el pueblo escogido por Dios, ellos se van a ir al cielo. Son los mejores, son los perfectos, es el pueblo escogido por Dios. Sin embargo, necesitan arrepentirse. Necesitan entender la salvación que es en Cristo Jesús. Pedir perdón por sus pecados. Ellos no son exentos a esas cosas. Nosotros tampoco. Ustedes necesitan seguir el camino, Jesús le decía, de todos. Ustedes también necesitan arrepentirse. No quiere decir que porque tienen a Abraham por padre, esas cosas cuando le pasan en su vida, ustedes se sientan seguros de que son salvos. Porque no tenemos la seguridad de esa salvación, a menos que cuando nos pase algo le pidamos perdón a Dios y haya arrepentimiento en nuestro corazón. Muchos cristianos piensan que no es normal atravesar quizás apremios físicos, bancarrotas financieras en nuestra profesión o negocio. Y Dios permite que eso ocurra. Cada cosa que hacemos no quiere decir que nos va a salir bien. Siempre hay algo que nos va a salir mal. Hay algo que no lo vamos a hacer bien. No quizás que lo hagamos adrede o a propósito, quizás por alguna negligencia o falta de conocimiento, pero siempre hay algo que puede salirnos mal. Y el cristiano debe ser siempre humilde, reconocer que eso no está bien lo que hizo, o le salió mal, no lo hizo a propósito, no lo hizo adrede, pero salió mal. Y la primera cosa que uno tiene que hacer es tener un corazón arrepentido. Los hijos del Señor muchas veces deben pasar por el oscuro valle de sombra. Dios permite eso. Este hombre mató a su bebé. Nosotros muchas veces tenemos que pasar por ese túnel oscuro. Y sabemos que hay un túnel oscuro que no vemos la salida y decimos, ¿qué pasa, Señor? Estoy pasando por un valle de sombras de muerte, dice el salmista.
Yo quiero ver la luz, quiero ver la salida. Ayer estaba hablando con un hermano, un cristiano, y me decía, estaba sufriendo, estaba llorando, estaba desesperado. Dice, yo no veo la salida en mi vida. Yo no veo una solución en mi vida. Y yo soy cristiano, ¿y por qué yo no veo una solución en mi vida? Y esa es la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos. ¿Por qué no vemos una solución? ¿Por qué estamos dentro de un túnel oscuro sin salida? Yo no veo la luz, estoy en el túnel oscuro, pero no veo la luz, no veo la salida. O sea que los hijos de Dios muchas veces debemos pasar por ese valle oscuro, por ese túnel oscuro. Y no tiene nada que ver con eso, de que sea yo hijo de Dios o no. Dice la Biblia que el sol sale sobre el justo y el pecador. Jesús, Dios hace salir el sol. ¿Y quién lo recibe? Lo recibe la persona que es cristiana y la persona que no es cristiana. Cuidado porque nosotros a veces, especialmente cuando nos convertimos a Cristo, empezamos a menospreciar a las otras personas. Porque decimos, yo soy cristiano, yo soy perfecto, yo soy el mejor, yo soy santo. Ahora los cristianos no somos como los avestruces. La pastora predicó esto la semana pasada, y esto viene a acotación también en el tema. ¿Por qué digo eso que no somos como los avestruces? Porque en Miquea dice esto, lamentaré, aullaré y andaré despojado y desnudo, haré aullido de chacales y lamento como de avestruces. O sea que para el cristiano no funciona la política del avestruz de enterrar la cabeza en la arena y decir, yo soy cristiano, yo no veo nada y no escucho nada, soy un hijo de Dios, a mí no me interesa, a mí esto que me va a pasar no me interesa. Tenemos que nosotros wake up. A veces ignoramos la realidad y escondemos la cabeza como el avestruz, y el cristiano vive hoy lamentándose como los avestruces, pero ¿saben una cosa? No hay arrepentimiento. Ese es el grave problema que tenemos en la iglesia. Somos demasiado orgullosos. No nos queremos arrepentir, no queremos reconocer que hay algo que estamos no haciéndolo bien. Ahora, ¿usted ha visto alguna mujer hoy que dice ser cristiana, verdad? Vamos a estar hablando de una mujer que dice ser cristiana, por hablar por una mujer. Y la pastora estaba diciendo cuando hablaba de este tema que las mujeres son manipuladoras, ¿verdad? Ahora, ¿usted ha visto en el contexto de una mujer, ha visto hoy llegar a pedir perdón a su esposo? Llegar a usar la palabra perdón, difícil, ¿verdad? Es más factible que un hombre lo haga que lo haga una mujer. Ahora, debemos aceptar cualquier desafío o situación que se nos presente con el propósito de demostrarle a la gente que hay un Dios vivo. Dios no está muerto. Nosotros seguimos siendo seres humanos normales. No pretendamos mostrarle al mundo que un creyente vive libre de esos momentos difíciles que uno pasa, que estamos exentos a accidentes, que no estamos expuestos a esta vida, que nosotros vamos a tener esos ángeles que a veces decimos que acampan alrededor de nosotros y nos protegen y nada nos va a pasar, ni a nosotros ni a nuestros hijos. Porque dice la Biblia que el que se sienta seguro, tengan cuidado que no caiga. Tenemos que ser cristianos realistas, ¿no? A veces espiritualizamos todas las cosas. Tenemos que mostrar al mundo el significado de ser cristiano y cuáles son los resultados de haber creído en Cristo. ¿Cuáles son los resultados? Dice la Biblia que el cristiano sabe que con Cristo puede asaltar muros. Fíjese que yo recién eso descubro. Hace años que yo vengo leyendo la palabra de Dios y pensé que ese canto que dice, con mi Dios yo saltaré los muros. Y así lo cantamos, y así lo tenemos, hermano Pablo. Lo tenemos, con mi Dios yo saltaré los muros. Y si usted va a la Biblia, en Salmos, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios en Salmos? Dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. No dice saltaré. Y quizás no nos hemos dado cuenta de ese detalle, pensamos que con mi Dios vamos a saltar muros. Sin embargo, dice, asaltaré muros. Mire usted qué diferencia que es eso. Hay una gran diferencia. Claro, puede tener el mismo significado, porque asaltar significa atacar una fortaleza o una posición enemiga para penetrar en ella o para tomarla. Asaltar es una palabra que usan los militares. Vamos a asaltar. Dicho está de paso, en ese canto tendríamos que cambiarlo, porque no es con mi Dios saltaré, sino asaltaré los muros. Vamos a atacar. Es como los militares están siempre atacando. Nosotros los cristianos tenemos que estar preparados para cualquier tipo de guerra. Con mi Dios yo asaltaré los muros.
Ahora, ¿qué hace, por ejemplo, un político? Usted dirá, ¿qué hace un político para tomar la postura de un político, para llegar a ser presidente un político? Ataca verbalmente a su oponente. Verbalmente usa las palabras verbales para atacar a su rival, para conquistar ¿qué? Los votos del pueblo. Después cuando lo eligen de presidente, un político, por supuesto, cambia la versión esa que dijo antes, porque es político, pero está dispuesto a atacar. Eso es lo que quiere decir con mi Dios, asaltaré los muros. Somos un ejército que estamos atacando al enemigo. Y eso no quiere decir que el enemigo no nos ataque a nosotros. Tenemos que defendernos de esos ataques del enemigo. ¿Qué hace un boxeador? ¿Usted ha visto un boxeador que se pelea? ¿Usted ha visto un boxeador que le pone la cara al otro? La Biblia dice que hay que poner, si te pegan una mejilla tienes que poner la otra. Pero en esa palabra asaltar, el boxeador que está haciendo, está atacando a la otra persona. Le está pegando a la otra persona, porque si no le pegan a él. Un equipo de fútbol, yo creo que un equipo de fútbol ocurre lo mismo. A veces decimos, ¿por qué el Barcelona gana todos los partidos? No es solo porque tiene un jugador bueno, es porque tiene una delantera buena. Un buen equipo de fútbol, si tiene una delantera buena, va a ganar todos los partidos, aunque su defensa no sea buena. Por eso tenemos que entender la palabra es asaltar. Nosotros somos un ejército que estamos dispuestos a atacar. Contigo dice, desbarataré ejército, dice el salmista. O sea que Dios no quitó los muros para que David encontrara un camino cómodo. David no tenía una vida fácil. David era el rey de Israel, pero no fue fácil la vida de David. Tenía muros y él los tenía que atacar, asaltar. Él tenía que atacar al enemigo. La vida de David fue una vida de guerra, de batalla, de lucha. David debía, por sobre todas las cosas, aprender a asaltar los muros con la ayuda de Dios. No lo hacemos solo. Dice la Biblia que Dios pelea con nosotros. Él va adelante de nosotros. Pero yo tengo que estar preparados. Tenemos que estar preparados para saber que el enemigo se va a oponer en cualquier cosa que hagamos. Y estar dispuestos a arrepentirnos si cometemos cualquier error. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros. Si reconocemos el error, si nos arrepentimos y si por supuesto pedimos perdón. El cristiano desbaratará ejércitos, no con armas, sino que con arrepentimiento. Me equivoqué, I'm sorry, lo hice. No lo hice con intención, no lo hice queriendo, pero así me salió. Y uno tiene que tener siempre corazón arrepentido. Recuérdense que el lema del año que viene es año de éxito. Y no vamos a tener éxito si no hay humildad en nuestro corazón. Si no hay arrepentimiento en nuestro corazón, no vamos a tener éxito en el año que viene. Y no tendremos éxito a menos que haya corazones humildes. Yo recibí un correo esta semana, un texto de un hermano que, claro, por supuesto, después de pasar unos años, me escribe un texto que, leyendo la palabra de Dios en Colosenses 3:12 y en Proverbios 22:4, el Señor le habló de que él se reconoció que era un hombre orgulloso. ¿Y qué hizo? Por ser orgulloso, cuando uno es orgulloso y endurece su corazón, hace cualquier cosa, destrozo, porque después del orgullo viene la caída, dice la Biblia. Si hay un matrimonio y dos son orgullosos, terminan en divorcio. Uno siempre tiene que aflojar. Y lo mismo ocurre con una persona. Cuando uno es orgulloso viene la caída. La caída puede ser cualquier cosa desastrosa, porque después del orgullo el diablo te agarra. ¿Qué decía el texto? Bueno, el hermano me escribió diciéndole en el texto estos versículos, me quitó el orgullo que tanto mal hace. Y humildemente dice, le pido disculpas delante de Dios por cualquier ofensa. Etcétera, etcétera, etcétera. Qué lindo que es reconocer que uno se equivoca en un tiempo de su vida. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que cualquier etapa que pasemos, por cualquier circunstancia del mundo, vence al enemigo, el arrepentirse, el corazón humilde. 1 Juan 5:5 que dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y Mateo 10:39 dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Yo no sé si tú te consideras ser un lápiz. Yo en muchas etapas de mi vida he sido un lápiz. Yo reconozco que lo sigo siendo. Pero eso me alienta a mí a saber que por más que lo externo a veces sufra, el cuerpo sufre, a veces las palabras que te dicen otros sufren, te hieren, te lastiman. Pero lo más importante para Dios es lo que hay adentro.
lo que hay adentro. Y aunque te partan, decía el lápiz, qué interesante, aunque te partan en dos, Dios te va a sacar punta y vas a seguir adelante. Vamos a seguir adelante, con Cristo somos más que vencedores, dice la palabra. Y eso es lo que a nosotros nos tiene que importar, que somos un material precioso para Dios. El mundo nos puede castigar, quizás tengamos enemigos como tenía David, que tenía enemigos, pero Dios lo que mira, mira el corazón de una persona y Dios nos restaura, pero sí si nos arrepentimos. ¿Cuál es el punto fuerte entonces del cristiano? Que con la ayuda de Dios Él está dispuesto a aceptar los desafíos y las exigencias de la vida y que es capaz de salir victorioso. Pero ¿cuál es el punto clave? Cuando se arrepiente. Cuando nosotros persistimos en nuestra forma de actuar y en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de hablar, en esa manera no vamos a ser cristianos victoriosos. Jesús no construyó ningún mini paraíso preferencial para el cristiano. Y yo veo, hoy la iglesia la veo muy cómoda, muy tranquila. Hoy acá pedimos pasar al altar y no hay corazones arrepentidos. Hay corazones orgullosos, corazones duros. Porque a veces pensamos, no, yo ya me arrepentí, ya confesé mi pecado, ya Jesús preparó un lugar especial para mí. Pero Jesús no construyó ningún mini paraíso. No hay acepción de personas para Jesús, para Dios. Dice Mateo 17, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y que dice se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo, Señor, qué bueno que es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos una enramada, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías y que el mundo se olvide. Yo quiero sentirme bien. Mire Pedrito, qué lindo que era, ¿verdad? Era egoísta. Él quería hacer una enramada, quedarse con Jesús ahí, con Moisés, con Elías. O sea, Pedro no quería bajar del monte de la transfiguración porque no quería regresar a la rutina diaria. Él no se quería enfrentar con la realidad de la vida. Cuando nosotros vamos a Cedar Crest, a las montañas y tenemos un campamento, qué lindo, ahí nos sentimos bien espirituales, cerca de Dios. Pero tenemos que bajar los 6.500 pies de altura y llegar a la realidad, a este mundo, enfrentarnos con la realidad. Y entender que Jesús no hizo algo especial para mí. Él fue a preparar un lugar. Pero no es que nosotros los cristianos tenemos preferencia, a menos que nos arrepintamos. A menos que tengamos corazones humildes y no orgullosos. Él planeaba construir carpas en lo alto del monte, permanecer para siempre con el Señor junto a sus elegidos. Qué lindo que era Pedrito. Él era egoísta. Ahora Jesús preparó un lugar, eso habla de futuro. No está hablando de ahora. Voy a preparar un lugar. Es un tiempo futuro. No es que Jesús ya hoy preparó un lugar para que nosotros nos quedemos cómodos. ¿Qué está pasando con la iglesia hoy? La iglesia que cree que salvo siempre salvo. Se sientan en un banco y no hacen nada. No se mueven de sus bancas y menos se arrepienten. Porque es el peor error que podemos nosotros pensar que ahora yo acepté a Cristo, soy salvo y no voy a perder la salvación. Jesús me está hablando de algo futuro, no de algo presente. Él va a preparar un lugar. Sí va a preparar, pero yo estoy aquí ahora. El lugar está allá, pero yo tengo que ahora pelear por mi salvación con temor y con temblor. En esta tierra y con este cuerpo no existen preferidos para Dios. Alguien dice, pastor, usted nació con una estrella diferente a la mía. ¿Verdad que a veces pasa que uno reconoce a uno y dice, uy, él es más bendecido que yo? Y empezamos quizás a pensar que hasta los astros tienen algo que ver. ¿Qué signo somos? Y empezamos a involucrarnos con los astros, con el horóscopo y otras cosas. Pero para Jesús no hay diferencia, Él no hace diferencia. Somos iguales, Él no hace excepción de personas. Él no es abuelo que tiene nietos, ¿verdad? Él es padre, tiene hijos. Ese es Jesús. Jesús nos puso en este mundo malo y ¿qué? Pecaminoso. Y es aquí donde nosotros debemos pelear la batalla de la fe hasta su regreso. Estamos en una guerra. La pastora predica guerra, enseña guerra espiritual. Nosotros somos pastores de guerra espiritual porque el enemigo se mete en las familias y las quiere destruir. Y tenemos que entender que estamos en una batalla. Jesús nos dio su victoria sobre el mundo. Entonces, ¿cuáles son los cambios que produce el arrepentimiento? Hay cambios.
Hay algo que produce cuando nosotros nos arrepentimos. Fíjese que no hay conversión si no hay arrepentimiento. Por eso vemos hoy pasar personas al altar. Pasan personas al altar y parece que se convirtieron, pero no se convirtieron porque no hay arrepentimiento. Bueno, pero pastor, fue un accidente que yo tuve, yo di marcha atrás, maté a mi hija, pero yo no fui, fue un accidente y con eso lo arreglamos todo. No, no fue un accidente, algo pasó detrás de eso, alguna negligencia hubo detrás de todo eso. Lo mismo pasó esta semana pasada, ¿verdad? El domingo con esta famosa cantante Jenny Rivera. El avión se cayó después de 28.000 pies de altura, de golpe cayó. Y podemos decir es un accidente. No, 7 personas murieron, no es un accidente. Alguna negligencia hubo. Tiene que haber alguien que se venga a arrepentir, aunque se vaya a la cárcel, aunque pase algo, pero tiene que haber alguien que diga sí, esa fue mi negligencia, es mi error, me arrepiento de lo que hice, porque 7 personas se murieron. 7 familias se destrozaron. En Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. No dice convertíos, dice primero arrepentíos. Si nosotros no tenemos corazones arrepentidos, no hay solución, no hay salvación. Podemos pasar al altar 1 y 1000 veces, pero si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Tenga ¿qué? Futuro, vida eterna. Y Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. La sal. Pero si no nos arrepentimos, no somos ninguna sal. ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué luz? No somos la luz porque si somos orgullosos, si no nos arrepentimos, si no reconocemos los errores que hacemos, no somos ninguna luz. Tenemos que cambiar la lámpara. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. O sea que no hay conversión si no hay arrepentimiento. Cuando usted ve a las personas que dicen, yo acepté a Cristo, pero tienen corazones orgullosos, corazones que piensan que ellos son lo mejor. Muchas veces nosotros nos creemos así, que somos los mejores, que no cometemos errores, que somos perfectos. Nos creemos así los cristianos. Y un versículo que lo usamos mucho, porque la Biblia dice que nosotros somos los que estamos puestos por Dios para juzgar las cosas que ocurren. Y a veces nos sentimos peor como jueces. El gusano tuvo que humillarse para convertirse a mariposa. No era mariposa, no nació mariposa, nació gusano. Cuando tú vienes de tu pueblo, de tu país, venimos todos de Centroamérica, de Sudamérica, venimos con una mano atrás y una adelante, no traemos ni un penny, pero llegamos a Estados Unidos y compramos el primer carro y ya la humildad se nos fue. Dejamos de ser humildes. Queremos ser mariposas sin antes haber sido gusanos. No entendemos que somos gusanos y de golpe queremos ser mariposa. A veces nos dicen a nosotros, pastor, ¿cómo usted hizo para progresar tanto? ¿Cómo hicimos para progresar? Lo que hicimos nosotros fue trabajar, transpirar. Nunca sentirnos mariposa. Hay otros que llegaron a este país y se van de crucero en crucero, de Disneylandia, de vacaciones. Nosotros no salíamos. Ahorrábamos dinero. El primer año era ahorrar dinero, estar con nuestros hijos. Solamente tomábamos agua por el primer año. Trabajamos duro todos estos años. Pero siempre nosotros, aunque parezca que somos orgullosos, parece que uno es orgulloso en la forma de hablar, pero siempre le damos tantas gracias a Dios en nuestros corazones. Y hay arrepentimiento de muchas cosas que no hemos hecho bien. Y eso es lo que Dios admira, y eso es lo que Dios valora, el arrepentimiento que hay en cosas que uno no las hace bien. El gusano tuvo que humillarse, el gusano, para convertirse en mariposa. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama metamorfosis. Nosotros somos gusanos. Cuando uno se muere y cuando lo entierran, este cuerpo se convierte, se lo comen los gusanos. En nuestra vida real, en la humanidad que Dios nos ha creado, en esa humanidad, somos nosotros gusanos y necesitamos esa metamorfosis, necesitamos conversión, convertirnos de gusanos a mariposa. ¿Pero de qué manera?
arrepintiéndonos de nuestros errores todos los días. Y confesar es vuestro pecado. Tenemos que confesarlo, tenemos que decir, sí, cometí un error, no lo hice bien, no lo hice así, no lo hice así. Tenemos que reconocer cuando hay un error. Cuando no hay un error, ¿para qué lo vamos a decir? Si no hay un error, si no hemos cometido un error, no lo vamos a decir. Pero si hemos cometido un error, la mejor manera es arrepintiéndonos y confesando nuestros pecados. Le voy a pedir que se ponga de pie y que mire este video. Volver a empezar. El gusano estaba tan deprimido de tantas críticas que había recibido de lo feo que era. A nosotros nos gusta que nos digan que somos lindos, que no nos equivocamos, que hacemos las cosas bien, que somos lo mejor, que el diablo no nos puede hacer nada, que nuestra carne es perfecta. Sin embargo, somos gusanos. El mundo así nos ataca, pero viene Jesús y dice, es tiempo de volver a empezar. Las cosas viejas pasaron. Este año quizás fue duro para ti, fue duro para mí, fue duro para nuestra familia. Quizás hemos pasado cosas que no la habíamos pensado, pérdida de casas, divorcios, nuestros hijos, problemas, enfermedades. Pero viene el Señor hoy y nos dice algo importante. Vuelve a empezar. Yo quiero orar con ustedes, pero voy a pedir que vengan aquí cerca, al lado mío, mientras Pablito me ayuda. Vengan aquí al altar. No porque yo quiero que pasen al altar, porque me interesa o me gusta que pasen al altar. Simplemente porque quiero que estemos juntos. Y que tú levantes las manos al cielo. Y yo no sé cómo fue este